Continuamos con las reflexiones. En la anterior reflexión hablamos sobre el ataque y la defensa, concluyendo que el ataque y la defensa son lo mismo desde el punto de vista mental, de nuestra actitud. Actuamos a la defensiva, a la mayor parte de las personas actuamos a la defensiva y por eso creemos que tenemos que defendernos de un ataque que a veces ni existe. En realidad el ataque es una percepción que tenemos sobre el comportamiento de nuestro hermano y pues a veces es una cuestión más de nuestra mente que una cuestión real. Y en realidad pues no existe el ataque ni la defensa, sino simplemente es una forma de ver las cosas que tiene el ser humano. Seguimos en esta nueva reflexión con la culpa. La culpa es un término que se utiliza en el derecho, se utiliza en la religión, en la psicología, en el lenguaje común y corriente. Pues al parecer la culpa lo que indica es que nosotros hemos transgredido alguna norma, ya sea una norma jurídica, una norma moral, una norma ética, y sentimos que con eso hemos causado un daño, y pues el término que se utiliza es que nos sentimos culpables. Hay culpas pues que se manejan en la religión, por ejemplo. La culpa merece un castigo, y por eso hay que arrepentirse ante Dios y pedir perdón para quitarnos esa culpa. Y a veces las culpas aparentemente son tan graves que no tienen a veces ni siquiera perdón. Entonces es una culpa que nos da miedo, que pues pensamos que va a ser un castigo que no nos va a permitir vivir en paz. Hay culpas en la parte jurídica también, son culpas que tienen consecuencias, ya sean económicas o de una cárcel, porque actuamos también transgrediendo una norma. Pero son culpas que ya se manejan de una forma diferente, porque el castigo pues es temporal, ¿sí? Hay culpas también que manejamos en la psicología, ¿sí? En la psicología pues podemos hablar de la culpa, de la emoción, del sentimiento, de que nos hace sentir culpables. Puede ser el miedo, la venganza, la agresión, ¿sí? Cuestiones que nos hacen sentir culpables y que por esa razón pues acudimos a que tengamos unas terapias para poder superar esa culpa que supuestamente tenemos. Y en el lenguaje coloquial también se utiliza la palabra culpa, ¿sí? Y le echamos la culpa a los demás y también nos sentimos culpables nosotros. Y esa culpa no nos deja estar en paz. Bueno, en el caso en lo que yo manejo, en lo que yo he aprendido, pues vemos la culpa como una ilusión, como algo que ha sido creado para manipularnos. La culpa es ver en el otro el error, ¿sí? La culpa es como una especie de reacción, de consecuencia por nuestros actos. La culpa es una herencia también que llevamos en nuestra información, en nuestro inconsciente, en nuestra parte, en la cultura en la que hemos vivido. Y la culpa se maneja, por ejemplo, en el relato de Adán y Eva. Supuestamente desde ahí empezó el pecado, empezó la culpa. Es una forma como de juzgar al otro.
Pero realmente la culpa podemos catalogarla como un sentimiento o una emoción. En ese caso, el sentimiento y la emoción es la que nos hace sentir que, que hemos fallado y que por esa falla debemos arrepentirnos y que tengamos que asumir un castigo. Pero la verdad es que lo primero que hay en nuestra mente no es una emoción o un sentimiento. Lo que hay en nuestra mente es un pensamiento. O sea, la emoción y el sentimiento proceden de un pensamiento. Depende de nuestro pensamiento, llegaremos a ver emociones como alegrías, sentimientos como culpas, el miedo y diferentes formas de reaccionar. O sea, alegría puede ser cuestiones positivas, cuestiones negativas, envidia. Entonces todo eso, primero parte de un pensamiento. Entonces, si ese pensamiento es amoroso, pues no tenemos que sentir culpa, porque el pensamiento amoroso viene de Dios y todo lo que crea Dios tiene que ver con la verdad, con el conocimiento, con el amor. La culpa no es una creación de Dios, la culpa es una fabricación del hombre. Y si Dios es un pensamiento amoroso, entonces ese pensamiento amoroso tenemos que encontrarlo, removiendo los obstáculos que no nos permiten ver el amor que realmente somos. Remover obstáculos. Entonces la culpa es un obstáculo que no nos permite ver el amor. El temor es un obstáculo que no nos permite ver el amor. El miedo es un obstáculo que no nos permite ver el amor. La envidia, el egoísmo, son obstáculos que no nos permiten ver el amor. Si tenemos pensamientos de amor, no vamos a ver culpas. Y si vemos emociones y si tenemos sentimientos, esos son efectos de nuestros pensamientos. La causa es el pensamiento y ellos son los efectos. Y mientras que tengamos pensamientos amorosos, vamos a estar en paz. Y no vamos a sentir culpa, vamos a sentirnos inocentes. La culpa hace parte del miedo. Y Dios es amor. Dios no creó el miedo. Dios no creó el castigo. Dios no creó el pecado. Dios creó el amor. Y mientras que nuestros pensamientos sean amorosos, no tenemos por qué tener sentimientos de culpa. Primero es el pensamiento. Y las emociones y sentimientos son los efectos del pensamiento. La culpa es una ilusión. El amor es una realidad, es una verdad. Y ese amor es el que tenemos que profundizar, rescatar y ver en Dios. La culpa no es una realidad. La culpa es una fabricación para intimidar. No tenemos que tener miedo. Tenemos que buscar nuestra esencia y nuestra esencia es amor. La culpa no tiene por qué quitarnos la paz. Mientras que haya pensamientos amorosos, no hay culpa. Ya hablamos en reflexiones anteriores sobre lo que es un pensamiento amoroso. Un pensamiento amoroso tiene que ver
por una causa que es Dios. Pensamiento amoroso es ver a nuestro hermano inocente, es sentirnos impecables, eternos, inmutables. Somos herederos de Dios, somos el Hijo de Dios. Todos somos el Hijo de Dios. Somos herederos del amor, somos herederos de la verdad, somos herederos de la eternidad. Somos inocentes por naturaleza. Lo que pasa es que no lo reconocemos. Precisamente porque hay elementos que nos llevan al miedo, situaciones que nos llevan al miedo. Y uno de esos sentimientos que nos lleva al miedo es la culpa. Eso es una reflexión. Yo sé que es difícil un tema de estos. Y le estoy tocando simplemente por encima. Lo estoy tocando de una manera práctica, sencilla. Simplemente para reflexionar. La culpa no nos permite vivir en paz. El amor sí. Pensamientos de amor son pensamientos de Dios. Una reflexión más. Ya ustedes lo analizarán, investigarán y mirarán si realmente la culpa hace parte de nuestra creación o si simplemente fue una fabricación del hombre para manipular, para controlar. Y como siempre les digo, lo más posible es que todos vamos a morir engañados. Y sin embargo, pues sigamos siendo felices, divertámonos, seamos alegres, compartamos el amor con los demás y sobre todo veamos a nuestro hermano inocente e igualmente veamos nosotros inocentes y disfrutemos de esta experiencia tan maravillosa que se llama vida. Muchas gracias.